CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que ya alcanza 321 emisiones y que seguimos adelante con la firme consigna de establecer temas de conversación, análisis pues pensado para poder darle hasta ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, pues la mejor lectura de lo que pasa en el país, las mejores acciones que se pueden hacer, porque seguimos insistiendo que co-creando podemos lograr mejorar la situación del país. Recordemos que lo que estamos viviendo no es ni por mucho la mejor versión de lo que podemos disfrutar y mucho menos es la mejor versión del país que le podemos heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es por eso que hoy tenemos como un invitado sumamente especial para Red Democrática a una persona que se ha destacado no solo por su ecuanimidad, sino también por su lectura de lo que está pasando y que incluso recientemente fue pues reconocido como el funcionario público del año por parte de la Unión de Cámaras Empresariales UCAEP. Nos referimos a don Randall Zúñiga, para quien pues le damos la bienvenida no solo a la FM para todo Costa Rica, sino por plataformas digitales para poder conversar con don Randall, explorar qué está pasando y más allá de qué está pasando, cómo está el OIJ, que hemos insistido una y otra vez con nuestros invitados, es la barrera que hay que contener, que hay que apoyar, que hay que respaldar para recuperar la paz en Costa Rica y para poder fortalecerla en función de muchas cosas que se van a seguir planteando porque no estamos aislados del mundo. Don Randall, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. La verdad que estamos sumamente complacidos, estamos a las órdenes y a lo que usted quiera conversar, con mucho gusto. Muchas gracias, don Randall. Tal vez empezar por esto que sea mención, y me parece que es justo reconocimiento de la Unión de Cámaras el establecerlo a usted y a través de usted al OIJ como funcionarios del año. No es casualidad, no es que se los sacaron de la manga, es un funcionario que no nos cansaremos de decir tiene claro qué hacer y con la forma de abordar los temas da confianza en la sociedad de que las cosas y que el OIJ está trabajando de manera consciente, de manera eficiente para poder apoyar a la sociedad en el trance que hemos estado viviendo ya por año y medio en un clima de inseguridad, de tasa de homicidios y tasas de otros delitos, pues que para nada son tranquilizantes en las familias de Costa Rica. Bueno, agradecerle siempre a la UCAEP por este premio. En realidad, pues se recibe humildemente a través de todo el organismo de investigación judicial. Mira qué sencillo es, Jonathan, poder trabajar cuando existe un recurso humano tan talentoso, cuando existen jefaturas que saben hacer su oficio y tenemos todo el compromiso y toda la facilidad de poder trabajar de forma que podamos resolver las necesidades de las personas que tienen alguna situación en particular que les ha afectado y que ahí está el OIJ 50 años después de su creación, siempre firmes, valientes y dispuestos a servirle al país. De hecho, en nuestra misión, que la cambiamos no hace mucho, nos propusimos investigar delitos con probidad y excelencia para servir, pero sobre todo para proteger a Costa Rica. Es como una cápsula, don Randall, en el mar de noticias negativas que se presentan sobre inseguridad nacional e internacionalmente, donde el narcotráfico, donde el crimen organizado, donde el sicariato ha aumentado el volumen o la intensidad de aparición, por lo menos mediáticamente. Es como una cápsula de remanso el ver al OIJ que va a Limón en una estrategia al principio de año, se mete en Limón de pies a cabeza y logra pacificar la provincia, logra tranquilizarla, obviamente por asuntos presupuestarios y otros de estrategia que tienen que también atender el resto del país. No pueden mantener a todo el personal de 24/7 todo el año ahí metido en Limón, pero sí se vio que la intervención del organismo fue eficiente.
Sí, esa fue una apuesta bastante intrépida en su momento. Nosotros teníamos ya 2 grupos criminales que abordar y detener. Uno conocido como la H, que es un grupo de personas que están entre la frontera de Nicaragua y la frontera de Honduras. En realidad hay de ambos países, y que habían visto propicio venirse a Costa Rica, generar, digamos, un grupo criminal aquí organizado, y también otro grupo que estaba generando mucho conflicto, muchas muertes, que era el grupo de Tony Peña Russell. Al final el grupo de la H pues prácticamente se desintegró, y en el caso de este sujeto, Tony Peña Russell, pues la organización que anteriormente nos generaba un punto porcentual en la tasa de homicidios, pues ya después de esta intervención quedó muy limitado, al punto de que Limón no volvió a ser el Limón de antes. Vos veías la cantidad de homicidios que Limón era la provincia que lideraba todas las estadísticas, y en la actualidad pues ya quedó muy relegado a un segundo plano. El problema se vino a masificar en San José, en Punta Arenas e incluso hasta en Guanacaste, pero Limón como provincia, después de esta intervención, después de la desarticulación también en diciembre del año pasado del grupo de Diablo, que tenía una expansión bastante importante dentro del territorio nacional, se logró, digamos, contener la criminalidad que había en esta provincia, y eso nos ha permitido, digamos, de momento respirar un poquito en la provincia de Limón. Siempre existen, digamos, bemoles importantes en lo que son las costas, Punta Arenas, Limón, pero ya por lo menos esa amenaza inicial que teníamos, que nos generaba tantos homicidios todos los días, pues ya se limitó, y evidentemente la criminalidad siempre va a existir, pero ya esa situación por lo menos fue abordada, y esa fue la estrategia en su momento. Nosotros no podíamos allanarles a estas 2 estructuras porque teníamos la previsión de que podíamos salir bastante lastimados, en el sentido de que ellos estaban esperando un ataque a un grupo armado rival y estaban muy preparados. Entonces la estrategia fue tratar de minimizar el tema, generar, digamos, un sentimiento de confianza dentro de la ciudadanía limonense, al punto en que Limón se volvió en su momento como una ciudad fantasma. Ahí no pasaba nada después de las 8 de la noche, todo el mundo en su casa, todo tranquilo. Es algo totalmente atípico, pero se demostró que si existe la convicción, si existe la posibilidad de inyectar recurso personal ajeno de la zona, evidentemente los cuerpos policiales son mucho más fuertes que cualquier grupo criminal en este país. En este momento el problema del crimen organizado, del sicariato, ¿está controlado, está contenido o está en proceso de lograrse esa tranquilidad en el país? En realidad ninguna de las 3. Ahorita lo que estamos tratando es aplanar la curva de ascenso que teníamos el año pasado y antepasado. Yo te diría a vos que en el año 2020 terminamos en 588 homicidios, en el 2021 terminamos en 600 y algo, después pasamos a 654 y terminamos el año pasado en 905 homicidios. Si vos ves, es como una curva ascendente, creciente, exponencial, tipo COVID. Y recordemos que cuando estaba el COVID en su apogeo, pues la gente o los expertos lo que decían era que necesitábamos aplanar esa curva, porque el hecho de aplanar la curva lo que nos permite es, en el futuro, pues empezar a disminuir los efectos de esa situación. Todos los esfuerzos que se han hecho este año, lo que nos ha permitido es por lo menos aplanar esa curva, y que este año terminemos otra vez en una cifra muy similar a los 900 homicidios. Pero la proyección que se tenía en algún momento era que este año podríamos estar en 1,200 homicidios. Y si hubiéramos estado en 1,200 homicidios, la proyección sería algo terrible, porque hace año y resto estábamos en 654. Entonces significaría que se aumentó en un 100% la cantidad de homicidios, que por dicha no fue así. De hecho, en el último cuadro que se suministra versus el año anterior, la cantidad de homicidios ha bajado, se ha contenido. Mira, está ahorita en, qué sé yo, menos 10, algo así. Menos 10, exacto. Menos 10. A ver, estadísticamente imperceptible, pero sí se ve que por lo menos no está creciendo. Sí, está aplanado, digamos. Si le quitaras, digamos, el esfuerzo que se hizo en Limón, pues estaremos muy parecidos o un poquito más por encima, ¿verdad? Entonces, hay situaciones ahí de fondo que generan esto. Al final, 10, mira, a mí no me gusta nunca compararme contra el peor registro. Si uno fuera un deportista y tiene una marca buena, evidentemente un nadador o un corredor siempre se va a comparar contra su mejor marca, nunca contra su peor marca. Esta es la peor marca. Entonces,
nunca podría yo aceptar tirar las campanas al aire por un -10. O sea, nosotros deberíamos de compararnos cuando menos a los 654. Entonces, cualquier cosa que no esté cercana a los 654 no debería ser ningún logro. ¿Qué ocupa el organismo de investigación judicial y el ecosistema de seguridad del país para lograr nuevamente esa cifra? Mira, tiene que haber una gran conciencia nacional de que necesitamos salir del atolladero en que estamos. Es que ahorita existen causas estructurales y causas coyunturales. Las causas estructurales están muy claras. Nosotros cada 5 años hacemos un documento que se llama reporte de situación. Este año ya nos toca hacer el tercer documento. En el 2019, que hicimos el documento correspondiente a 2014-2018, nosotros indicábamos que el país estaba enfrentando una crisis bastante importante. Es más, si me permitís, lo leo. Claro que sí, adelante. Porque aquí lo tengo y la verdad que es buenísimo que lo podamos ver para que vean lo que en su momento dijimos y que era muy cierto y que en este momento pues tiene una gran relevancia por haberlo indicado en su momento. El documento en página 69 dice: la crisis fiscal que atraviesa el país conlleva un problema de fondo que no se debe dejar de advertir. Generalmente en tiempos de constricción económica se opta por limitar o cortar los proyectos y programas sociales, así como de prevención e investigación criminal. El informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Drogas, publicado el 2 de marzo de 2017 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, establece que el deterioro fiscal, el cual provoca que disminuya el presupuesto destinado para seguridad del país, o sea, Costa Rica, amenaza el trabajo realizado en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, según la publicación del periódico La Nación del 7 de marzo de 2017, dicho, en ese momento, el embajador que se llamaba Stafford Haney, que era bastante conocido, ¿verdad? Dice: pese a los esfuerzos en curso de Costa Rica para fortalecer su capacidad de lucha contra el narcotráfico, desafíos fiscales del país amenazan con socavar los avances logrados en materia de seguridad. Entonces, no lo dice OIJ, OIJ pues amplifica lo que ya personas expertas en el tema, como el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, etcétera, han informado, y nosotros sí lanzamos la clara advertencia. Después, don Walter Espinosa, que Dios goce, también lanzó una advertencia en el sentido de que en Punta Arenas, si no se hacía algo, se iba a armar una matancinga, ¿verdad? Y pasó. O sea, en Punta Arenas ahorita lo que tenemos en la provincia es un baño de sangre entre grupos criminales que se están matando. Y posteriormente nosotros, el año pasado, dijimos que íbamos a terminar en 900 homicidios, o una cifra entre 850 y 900 homicidios. A pesar de que el OIJ ha venido sistemáticamente avisando e informando de esto, pues al final no existe esa toma de conciencia. No es sino hasta que fallece un compañero del OIJ de nombre Heiner en un operativo policial que se encienden las alarmas, y ya, ahora sí, la parte, digamos, política de la sociedad costarricense, en este caso la Asamblea Legislativa, pues ya nos faculta y nos ayuda con un presupuesto extraordinario, nos ayuda, digamos, con serias limitaciones que se tenían de la Ley de Finanzas Públicas. Vean, en 5 años la Ley de Finanzas Públicas hizo lo que no hizo ningún grupo criminal: limitar la posibilidad que tenían los cuerpos policiales de poder actuar en este país. Es que si nos querían regalar un colón, no lo podemos gastar, porque la Ley de Finanzas Públicas daba un tope al gasto. Entonces, lo cual era totalmente lógico, porque era dinero donado, era dinero que se le decomisaba a los narcotraficantes. Entonces, uno entiende, digamos, que la regla fiscal se hace con un sentido práctico de no gastar más de lo que se tiene, porque se genera más deuda. Pero si el dinero te lo están dando o te lo estás obteniendo por otros mecanismos legales, pues evidentemente hay que colaborar en eso. Bueno, lo del impuesto del valor agregado, y quizás lo más delicado y lo más complicado de todo esto fue el hecho de que nos limitara las transferencias entre cuentas, porque nosotros generalmente en el OIJ tenemos un superávit a nivel de presupuestario, porque no podemos sustituir al personal. Simplemente, si alguien se incapacita, no hay alguien que lo venga a sustituir, porque por la actividad que hice. Porque exactamente, no puedes traer a alguien de la calle que a diferencia de un abogado, o a diferencia de un periodista o un administrador, traer a alguien de la calle y lo reemplazas, ¿no? Necesitas hacer todo un proceso de reclutamiento, de selección, de capacitación, para que después de un año y resto, pues esa persona pueda salir a la calle. Entonces,
no existen en el OIJ. Entonces, generalmente nosotros cuando ocupábamos algo, lo que hacíamos era, de los sobrantes que teníamos de presupuesto en sustitución, íbamos y comprábamos equipo, comprábamos carros, comprábamos drones, lo que sea. Llegamos al punto de tener que pedirle ayuda a una embajada para que nos comprara un equipo para abrir celulares, cosa que nosotros teníamos comprado de más de 8 en su momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Evidentemente estos equipos van evolucionando, todos los teléfonos van generando nuevas versiones, entonces se ocupa actualizar. Entonces, a ese punto tuvimos que llegar porque no nos alcanzaba el dinero ni siquiera para nada. Entonces, toda esa situación que se está generando de la crisis fiscal, de producto de decisiones tal vez erróneas en años anteriores, lo estamos pagando ahorita y esto le permitió a los grupos criminales fortalecerse. Don Randall, ¿el OIJ es prioridad o no es prioridad fiscalmente hablando para el país? Yo diría que esta discusión se dirimió hace 6 años. La prioridad fue la parte fiscal y ya vemos los resultados de la criminalidad desbordada que tenemos ahorita. En este momento estamos tratando de luchar para sacar al OIJ de la regla fiscal, de la ley de empleo público y también de finanzas públicas, porque vamos a ver, cualquier forma de autodeterminación de un Estado, sea cualquiera que sea, lo hacen en favor de garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Eso es lo mínimo que tiene que garantizar cualquier gobernante. Eso es lo mínimo. Y nos está haciendo en este momento. ¿Y qué está sucediendo? Vean, 2 leyes en este país están logrando lo que no han logrado los grupos criminales en 50 años, que es minar la moral del personal y que estén renunciando. Ahorita nosotros tenemos una media de renuncias de un compañero cada 2 días. Entonces es algo terrible porque al final del año vamos a terminar casi que en 150 compañeros que han renunciado. A esta fecha ya han renunciado más de 60 personas. ¿Cómo maneja el OIJ ese clima organizacional adverso en esas áreas, en el que los agentes quieran salir y luchar contra el crimen organizado y que no tengan los dineros suficientes para poder tener las herramientas, y el tema pues también del salario? ¿Cómo lo están trabajando? Habían 2 genios políticos de la guerra muy, muy grandes. Uno se llamaba Julio César y el otro se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decía que los ejércitos marchan sobre sus estómagos. O sea, un soldado que tenga hambre, que esté con necesidades, difícilmente va a poder pelear contra el enemigo, ¿verdad? En este caso, en Costa Rica serían los grupos criminales. Entonces, hay un tema ahí de fondo que no se está visualizando, que no se está tomando en consideración, y es el hecho de que la gente con experiencia es la que está resolviendo los casos aquí más graves de este país. Cuando usted ve que resolvemos, por ejemplo, situaciones como los asesinatos contra mujeres, que han sido muy mediáticos últimamente y que todo se ha resuelto por OIJ. Y que han sido muy rápidos, la verdad. Y la respuesta ha sido... OIJ ahorita está hecho como una máquina aceitada. O sea, tenemos esa capacidad de que sucede un homicidio y casi que prácticamente muy, muy prontamente estamos resolviéndolo. Pero ¿qué es lo que pasa? Se nos está yendo ese personal de experiencia. Y el personal nuevo que está entrando pues es bastante valioso, pero viene sin informantes, viene sin cómo saber resolver un caso. Entonces le va a tomar al país 4, 5, 6 años para que ese personal sea experimentado y pueda, digamos, rendir. Entonces, si empezamos a dejar que se nos vaya todo el personal, pues vamos a quedar expensas a los grupos criminales. Y esa es la parte quizás fiscalista que no se ha logrado entender o que no se ha logrado interiorizar. Por eso te digo que lo primero que se necesita es una toma de conciencia de quienes tienen la capacidad de decidir en este país. El OIJ tiene una forma de trabajar muy clara, muy sistemática, muy proactiva en función del país. ¿Cuáles son las zonas que les ha costado más la intervención para poder tomar orden de lo que está pasando? ¿Te refieres a áreas geográficas? Áreas geográficas, sí. Bueno, es que vamos a hablar entonces de los temas estructurales, de la problemática estructural en este país. Cuando yo te hablaba del reporte de situación, estamos haciendo un paralelismo entre lo que ocurrió en la crisis de los años 80, que terminó con una generación que se llamó la generación perdida, personas que no pudieron ni terminar de estudiar ni tampoco podían trabajar, eran los niños en su momento. Esta situación conllevó en los 80s a que en los 90s y algo, 93 más o menos, se diera una explosión de jóvenes sin posibilidades reales de
de conseguir un trabajo, porque tampoco tenían educación, lo que los papás no se lo podían pagar tampoco la educación a ellos, que se llamaron los chapulines. Eso fue en el año 93. 93, sí, claro, me acuerdo. Entonces, con los chapulines, pues se dio una situación que nunca se había dado en Costa Rica, que eran bandas de pandillas juveniles. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, dos cosas. Crecieron, ya no eran tan jóvenes, y también empezamos a tener reformas con lo que es la Ley de Justicia Penal Juvenil, que ya empezamos a tener esa situación. Encontramos un paralelismo entre lo que está sucediendo en este momento y con esa crisis de los 80s. Nada más que la diferencia de 13 años para ver los efectos de entre los 80s al 93 no se está viendo ahorita, los efectos se ven a los 5 años. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo más globalizado, estamos en un mundo con mayor cantidad de acceso a información. Entonces, lo que vimos en los años de 2014, 16, 17 y que revienta en el 18, y estamos ahorita sufriéndolo con todo esto de las limitaciones financieras, lo estamos viendo ahorita. Son jóvenes que en la actualidad no tienen acceso a educación, no terminan la escuela o el colegio, lo máximo que llegan es al segundo año de colegio, tienen que enfrentarse a la vida real, tienen que tener cómo obtener su supervivencia. Y al no tener empleo formal, porque las empresas tampoco no se van a ir a Limón si no hay personal capacitado, no se van a ir a Punta Arenas si no hay personal capacitado, entonces buscan como una forma de sobrevivencia irse a formar parte de grupos criminales. Y esa es la realidad que estamos teniendo ahorita con los jóvenes. Antes teníamos una contención que se llamaba estado de bienestar social. En la actualidad, pues es prácticamente sálvese quien pueda. O sea, esa contención que teníamos hace 40 años, un poquito más incluso, ya se ha perdido, ¿verdad? Por todo el tema de progreso neoliberal que hemos tenido durante muchos años. De hecho, don Randall, haciendo un paréntesis en la respuesta que usted está generando, hay un problema múltiple que es pobreza y personas en vulnerabilidad, que hay que sumarlas, sí o sí hay que sumarlas, que llegan entre el 27 y 28% de la población. Estamos hablando de la crisis del apagón educativo, que no solo fue por la pandemia, que nos desnudó en que estábamos totalmente análogos y no nada digitales, sino también por las huelgas de los educadores, por todo un sinfín de problemas que desde el 2016 se estaban enfrentando en el país, y que en este momento, 8 años después, estamos teniendo chiquitos que empezaron en segundo grado toda esta línea de crisis, y que en este momento están en quinto y que no manejan las herramientas para poder ser calificados a un empleo de alta gama, de media gama, y tampoco tiene las características el país para absorber de gama baja, que es el empleo más sencillo. Cuando hablamos de estos dos elementos, más el freno que se ha estado generando en la política social, que no se está invirtiendo, no se está abordando tal y como usted bien lo leyó en el informe, tenemos un problema sistémico que está causando un dolor de cabeza que en este momento ya podríamos vaticinar a 5 y a 10 años qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se está preparando el OIJ con las limitaciones que tiene para estar al tanto de lo que puede llegar a pasar en el corto y en el mediano plazo? Porque, a ver, quisiéramos no tener esta lectura, pero se puede prever qué es lo que puede llegar a suceder si las cosas no cambian a nivel social en el país. Bueno, y sumarle a eso dos aspectos más que ahí no estás considerando, pero que también son estructurales y cuya solución es coyuntural. O sea, siempre es terrible cuando a un problema estructural se le trata de dar una solución coyuntural. Sumarle que en el año 2000, 2001, 2002, 2003 hubo un gran boom de natalidad, pero con mujeres adolescentes que posteriormente no tenían el soporte, digamos, de la pareja, que quedaron a la libre, a su suerte más bien, y también tome en cuenta los diferentes asentamientos sociales que el país empezó a establecer en diferentes lugares y generó una migración de personas, por ejemplo, desde Guapiles nos los mandaron, qué sé yo, a San José, o los mandaron a Jacobo, etcétera. Entonces empezaron a dar estas migraciones que de alguna forma afecta. ¿Cómo se prepara el organismo de investigación judicial? Mira, nosotros de momento tenemos una competencia muy, muy buena. En lo que son homicidios, la resolución es alrededor de un 60-65%, tomando en cuenta que el FBI resuelve un 49,3% de los homicidios que tiene Estados Unidos, no solamente el FBI, sino todas las policías de Estados Unidos. Cuando vemos los resultados de lo que es resolución de robo de vehículos, en Estados Unidos resuelven el 9% del robo de vehículos,
en el caso de Costa Rica es el doble, es el 18%. Nosotros dentro de la adversidad hemos tenido una gran ventaja. Una vez recuerdo, perdón por el paréntesis, voy a hacer el comentario. Recuerdo cuando a Roberto Benigni le dieron el Oscar por el mejor actor en La vida es bella, ¿verdad? Sí. Entonces en el discurso de agradecimiento dice, debo agradecerle a mis padres por por la mayor bendición, el mayor regalo que me dieron, la pobreza. Entonces, dentro de esa pobreza, dentro de esa adversidad que hemos tenido nosotros, ya hemos enfrentado muchas situaciones durante 26 años que nos han permitido ser muy fuertes. Por ejemplo, el hecho de no poder hablar con los imputados o no poder sacar información de ellos o de los sospechosos nos ha permitido generar alrededor de eso una policía muy técnica, muy científica, que busca otros elementos que no sea la aclaración o lo que el imputado pueda decir o el sospechoso pueda decir. En Estados Unidos era muy usual que negocien, que hablen y que lleguen a una condena con base en eso. Ya no están así. Entonces, por eso abruptamente pasaron de un 60 a un 49,3% de resolución. Nosotros también tenemos la adversidad de que no tenemos equipos tecnológicos como lo tienen en Estados Unidos para poder hacer intervenciones telefónicas. Las cámaras no hay tantas cámaras como en Estados Unidos, ni nítidas. Y nítidas, claro. Entonces, todo esto hace que, perdón por el ejemplo, si fuéramos, digamos, si fuera una persona ciega, pues se le desarrollan otros sentidos, ¿verdad? Con mayor facilidad, tal vez. Entonces, el OIJ ha tenido que desarrollar otros sentidos de tecnología, de uso, digamos, de información para poder resolver los casos. ¿Qué nos espera para los próximos años? Es una muy buena pregunta. Eso creemos que con base en la capacitación, con base en mantener al personal bastante atinado, nosotros vamos a poder, digamos, hacer frente a eso, hasta un límite, ¿verdad? Porque todo tiene sus límites. No, es la historia del cántaro que siempre va al agua, que en algún momento se va a reventar. Entonces, ahí es donde necesitamos que la sociedad costarricense entienda el rol estratégico que tiene OIJ para mantener a este país libre de una industria tan terrible como son los secuestros. Aquí los secuestros nunca han fructificado. Gracias a la labor de OIJ, el tema de homicidios pues se ha manejado bien, la resolución. Entonces, en muchas áreas somos muy fuertes. Hay un tema que siempre me preocupa, que son las personas desaparecidas, especialmente menores de edad. Entonces, son denuncias que no son en realidad una desaparición, sino que es una situación de conflicto entre menores y mayores de edad, o sea, adultos, la familia, y esto pues nos genera un desvío de recursos tremendo, ¿verdad?, al año, pero eso es otro tema. Esos reportes de personas menores de edad desaparecidas, entonces sí se concentran mucho en disputas con personas mayores que no van necesariamente en que fueron secuestros o que fueron desapariciones. Simplemente son disputas no solo familiares, sino sociales del entorno inmediato. Generalmente es del entorno familiar, son problemas de límites dentro de la familia, problemas de tolerancia, entonces llegan a un conflicto interno, intrafamiliar, y el menor decide irse con una amistad o con un amigo, o cree que encontró el amor de la vida o lo que sea, ¿verdad? Y ya después de la familia lo que hace es utiliza ese recurso de OIJ para que le devuelvan al hijo a la familia. Entonces, no es una desaparición, sino es todo un tema administrativo diferente a lo que es una desaparición. Entonces, eso nos genera mucho conflicto, y el recurso, a veces nosotros tenemos que parar una oficina completamente para buscar un menor que al final no estaba desaparecido, simplemente se ve con un amigo o ya ha pasado la noche con alguien más, etcétera. Pero al inicio hay que tomar las previsiones del caso porque no se sabe. Todo es así siempre tenemos, lo hacemos como si fuera una desaparición, pero hasta la fecha no hemos tenido un solo caso después de 6 años de la ley Yerelin que haya sido, digamos, un menor de edad que haya desaparecido y que no le hayamos podido ubicar. Randall, cuando hablas de disputas familiares, me surge la duda. ¿Es un problema social el actual estado de la familia en Costa Rica? Y te lo planteo de la siguiente forma. Cuando ustedes ven partes de la sociedad sanas, partes de la sociedad que están tranquilas, tienen un modelo específico familiar. ¿Es el elemento familia piedra angular para la tranquilidad del país desde el punto de vista del OIJ? Sí, siempre que exista, digamos, un respeto, un diálogo, que exista esa comunión de unión entre quienes tengan la figura parental y quienes también tengan ese rol de hijos o de educandos,
es fundamental la familia bajo esa perspectiva. Nosotros consideramos que el hecho de que se puedan inculcar valores en las personas, pues eso va a permitir mucho lograr mejores réditos a nivel país. Ayer era el día de los caídos en OIJ, se hace toda una ceremonia, se invocan los valores de honor, de valentía, de responsabilidad. Cuando vemos las situaciones que estamos enfrentando actualmente, hay un grupo de jóvenes que prefieren no estar en la policía porque les da miedo y no quisieran formar parte de esa estadística de jóvenes fallecidos o de personas fallecidas en un cargo público o policial. Pero cuando uno ve esos valores que se inculcan, que se generan o gestan a través de la familia, que no necesariamente se gestan en la escuela o en el sistema educativo, allí es donde uno ve que en buena medida esas personas que han sido semillas y que han sido frutos y que han tenido un actuar recto, pues seguirán recto en su vida. Ahí es donde tenemos que también trabajar mucho a nivel familiar. Y eso ya es política, primero, familiar, social, pero también de Estado, que ya involucra a otras organizaciones y otras instituciones para promover estos valores sociales que a final de cuentas nos pueden servir como siembra para una buena cosecha. Así es. Don Randall, cuando vemos lo que ustedes necesitan hoy para poder trabajar más agresivamente, voy a hacer un menú de 2, 3 cosas. Usted me dirá si eso es lo principal o falta algo. Recursos, que le transfieren recursos. Las amarras que sean más flexibles y entendibles a la coyuntura y a la forma de trabajar del OIJ. Y las leyes que se hacen en la Asamblea Legislativa, entendiendo que las leyes, la implementación desde que se aprueba hasta que se ponen en operación, pasa un cierto tiempo de gracia. ¿Son estas las 3 principales necesidades que tiene el OIJ hoy en día? Sí, no, vamos a ver, todavía faltan. El tema de recursos es básicamente un recurso humano. Evidentemente, al crearse muchas leyes y todas con una prioridad número 1, entonces esto genera, digamos, que nos aumenten que disminuyan las capacidades y que aumenten las urgencias. Vamos a ver, si hacemos un recuento rápido de las últimas leyes, vos que también estuviste en la Asamblea Legislativa pasada, vamos a recordar leyes importantes que eran urgentes, pero que también implican, digamos, un esfuerzo extra. Vamos a ver, personas desaparecidas fue una ley que se generó, no generó recursos para OIJ ni para nadie. Lo que es bienestar animal, también es otra ley que es prioridad número 1, los animales, para un cierto grupo también importante, tampoco generó recursos. Ley de relaciones impropias, ley de acoso sexual callejero, también prioridad número 1. Entonces, cuando vos vas viendo todas este tipo de leyes que generan más responsabilidades para OIJ, pero que no generan ningún recurso, entonces, de personas, entonces vemos que hay como un desfase, porque en su momento la cantidad de personal que teníamos era la apropiada para poder atender las necesidades de Costa Rica hace 15 años, que fue la última gran reforma en la cual se nos dio una cantidad importante de personal. Estamos hablando del año 2010 y estaba presidente en ese momento Oscar Arias. En este año, el año pasado que tenemos, nos dieron finalmente 300 plazas. Sin embargo, se nos queda muy corto, evidentemente. ¿Cuántas ocupan? Según planificación, se requieren por lo menos 1,000 plazas y nos dieron 300. Entonces, 1,000 plazas hoy, pero hay que capacitarlos. Sí, claro. Empezarían en 1 año. En 2 años, tal vez. En 2 años. Sí, porque hay que hacer todo el reclutamiento. El reclutamiento dura como 9 meses aproximadamente y después el personal para ir a curso va a durar 7 meses en curso, más 4 meses en una práctica dirigida. Y ya después de prácticamente 2 años ya sale a la calle, pero sale 0 kilómetros, o sea, 0 conocimiento práctico, 0 experiencia con informantes, etcétera. Y aquí los capacitando. Entonces, ese recurso es evidente. La otra parte son los recursos que durante 6 años casi se nos negaron. Y es el mismo recurso OIJ, es que OIJ nos está pidiendo, digamos, un recurso extra. El recurso que nos dieron, que nos devolvieron, era el impuesto del valor agregado. Ahora nos dan, por dicha, de personas jurídicas, pero el hecho de hacer transferencias, el hecho de poder agarrar sobrantes que tengamos y reinvertirlos en OIJ sería algo fabuloso. Después, de lo que dijiste, pues evidentemente el tema de las leyes son importantes, pero las leyes no van a resolver el problema de inmediato. Es que creer que una ley va a resolver el problema, imagínense que en Estados Unidos hay pena de muerte y siempre hay homicidios, problema, ¿verdad? Claro. O sea, la gente siempre va a cometer delitos. ¿Qué es la diferencia? Si usted toma, por ejemplo, la ley de tránsito,
Ahorita los montos andan como 300,000 colones. Más o menos. Te recordarás cuando estaban en 20,000 colones, y hizo una reforma para aumentarlos a 300,000. ¿Causó algún efecto en algún momento? Sí, pero posteriormente ya se diluyó en el tiempo. Ahora las personas se brincan un alto, haya ley o no hay ley. O andan en velocidad, haya ley o no haya ley. ¿Qué es el efecto que sí permite disuadir bastante? O que hayan policías en la calle cada ciertos kilómetros, o que hayan cámaras que estén filmando, digamos, lo que está haciendo. Ese sí es un efecto importante de disuasión, porque eso lo que va a permitir es que las personas cumplan con la normativa. Usted puede aumentar ahorita, si quiere, a 1,000,000 de colones, brincarse un alto, que si no hay policía cerca, se lo van a brincar. Igual, porque no hay quien vea. Exactamente. Entonces, ese es el importe. Por eso insistimos tanto en la inversión en policías. No solamente lo decimos nosotros, sino el subsecretario de Estado en su momento, que ya falleció hace poquito a causa de un accidente acuático. Sí. También lo decía, que aquí hay un faltante por lo menos de unos 4,000, 5,000 policías. Y esos son con estándares o métricas internacionales. ¿Qué se ocupa también? Que la pena se cumpla. O sea, ahorita hay diferentes posibilidades de que una persona no vaya a prisión, ni tan siquiera un día a prisión, a pesar de que esté condenado. Entonces, eso es importante. Y también acelerar los procesos de judicialización. No estoy hablando aquí de lo que es prisión preventiva. Eso me parece bien, que si se pudiera gestionar, pues excelente, pero eso no va a resolver el problema. El problema es básicamente el siguiente. Para que una persona llegue a juicio se ocupan de 6 años en promedio. Entonces, en promedio se van a durar 6 años para que alguien vaya a juicio. Y entonces, en ese periodo, la prisión preventiva dura 1 año. Y ampliado hasta una mitad más, o sea, 1 año y medio. 1 año y medio, sí. Entonces, ¿qué hacemos con que la persona esté en prisión preventiva 1 año y medio, si al 1 año y medio ya va a salir? Y el proceso penal aún sigue. ¿Dónde está el problema que yo veo? Yo lo veo que está en la etapa intermedia. O sea, la etapa intermedia se hizo en su momento para poder agilizar los procesos y poder hacerlos más rápidos, pero después de 26 años vemos que no es así. Esa etapa intermedia lo que genera es más años en la cantidad de tiempo para juzgar a una persona. En países como Estados Unidos, Nicaragua, por ejemplo, a los 8 meses, 12 meses de haber ya tenido el delito, pues la persona está recibiendo su condena o su absolución. Absolutoria, perdón. Absolución es como... Bueno, o su absolutoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si vamos a ocupar esa etapa intermedia. Porque al final, el juez de la etapa final o resolutoria puede hacer exactamente lo mismo. Antes de iniciar el juicio, puede llamar a las partes y buscar, digamos, algún acuerdo, buscar algo, que es lo que hace este juez de la etapa intermedia, que lo que nos hace es alargar el proceso 3 años más de la cuenta. Entonces, ahí es donde tenemos que más bien enfocarnos, y esos jueces que están ahí podrían servir para la etapa preparatoria, para que den allanamientos, para que den intervenciones telefónicas, o podrían servir para que sean juzgadores finales, o sea, que hagan la labor de jueces. Entonces, sustantiva, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que analizar ese tema, porque a veces nos vamos por un tema en particular, pero en realidad es otro factor que está afectando. ¿Tenemos ciertamente una inseguridad en el país o es pura percepción? No, jamás, hay una inseguridad. Hay inseguridad. Claro. Cuando vemos los diferentes segmentos poblacionales, ¿es inseguridad para todos por igual? ¿O hay segmentos de la población y lugares del país más propensos a estar inseguros? En la criminología hay un concepto que se llama nichos criminógenos, o sea, son lugares donde hay más posibilidades de que existan más delitos, de diferentes tipos, no necesariamente hay un delito. Yo te podría decir que en Santa Ana, en Escazú, pues es un nicho criminógeno para lo que es robo de vivienda o asalto a vehículo, ¿verdad? Que son, digamos, vehículos de alta gama. En otros lugares como Limón, el centro, hay más posibilidades de una delincuencia más violenta, en el sentido de que hayan homicidios o que haya venta de drogas, cosas así por el estilo. Entonces siempre va a haber un nicho criminógeno. En el país, en la actualidad, pues tenemos una problemática entre lo que son las costas y la rica. Las costas es Punta Arenas, Limón y parte de Guanacaste, que están viviendo niveles de pobreza extrema muy superior a lo que se tiene en el resto del país. En Limón, por ejemplo, los jóvenes que viven bajo el límite de pobreza extrema es de un 23%, en Punta Arenas es un 22%, cuando la media nacional es un 10%. Entonces estamos viendo que 23 es casi que 25, ¿verdad? Entonces, 4 de cada 10 jóvenes en Limón están en pobreza extrema,
mientras que en San José es 1 de cada 10 jóvenes. Y la realidad es diferente. Las realidades son diferentes, claro. Cuando hablamos de este patrón y esa diferencia, propone la idea de algunos el generar el concepto de territorios fallidos. ¿Eso es posible como caldo de cultivo por todos estos elementos que se están hablando? Mira, mientras tengamos la posibilidad de que OIJ pueda intervenir en todos los sitios del país, pues no creo que exista un territorio fallido. Hemos demostrado durante varios meses, incluso años, de que a pesar de que tengamos una violencia bastante fuerte en una zona, cuando llega la policía, los delincuentes, ¿qué hacen? Corren. O sea, usted ve a este sujeto, Peña Russell, pues corrió. Usted ve a este otro sujeto, alias Diablo, pues también ha estado a la huida. Entonces, a pesar de todas las situaciones y percances que hemos podido tener como sociedad, cuando entra la policía decidida, los criminales huyen, no se quedan, no combaten a la policía. El mercado ilícito de armas, Ese es un tema. eso es un tema muy grande, más con todas las fronteras porosas que tenemos y el trasiego de la droga que ha ido pues aumentando. ¿Cómo se maneja ese tema? Mira, nosotros ahorita estamos alarmados de verdad con el tema de las armas, generalmente AR-15 o algún tipo de arma de repetición, puede ser AK-47 o cualquiera de estas. Hemos visto hasta indigentes que andan con un saco con un AR-15, entonces ¿cómo pueden conseguir las armas tan fácilmente, verdad? Hay un mercado ilícito en este país que ya tenemos una investigación abierta bastante fuerte, que va a dar una sorpresa en el momento en que ya la terminemos, que va a dar un cambio, digamos, en la percepción del concepto de cómo ingresan las armas a este país. Es totalmente revulsivo lo que estamos encontrando en este momento. ¿Y eso puede permear a gran parte de la población o se concentra en ciertos núcleos de las bandas criminales y del control de territorios? Se concentra en núcleos, en ciertos grupos nada más. O sea, hay un mercado ilícito muy, muy fuerte de armas en este país. De hecho, según una estadística que tuve acceso recientemente, Costa Rica es el mayor importador de armas que tiene Estados Unidos en la parte civil en América. Entonces es algo que nos debe llamar la atención. ¿El problema es la legislación de cuántas armas se puede tener por una persona o ese es el menor de los problemas que podemos tener en el país? Ese es el menor de los problemas. Ese es el menor de los problemas. Hay otros problemas, por ejemplo, vea, aquí es prohibida la caza. Sin embargo, venden rifles para cacería. Aquí, por ejemplo, cualquier persona que tenga dinero puede comprar munición, pero pues, ¿cuál es la lógica de comprar munición si usted no tiene un arma inscrita? O sea, hay muchos factores que están afectando. Algo que yo siempre le he pedido mucho a este gobierno que podamos hacer es dar la trazabilidad de todas las armas, hacer como un tipo de revisión técnica de armas. O sea, que cada cierto tiempo llevemos las armas, le disparen y nosotros poder tener, digamos, todas las trazas, tanto del casquillo como también de la bala, para poder saber, llegamos a un sitio de suceso, vemos una bala, la pasamos al microscopio y ese nos va a decir, esta arma le pertenece a Jonathan, por ejemplo. ¿Qué tan complicado es que eso suceda? Mira, es cuestión de hacer un poquito más de voluntad. En República Dominicana, por ejemplo, lo contrataron, como es la revisión técnica ahorita, que está década, en su momento estaba la RITEVE, es simplemente que el Estado lo concesione y hasta el Estado se puede ganar un dinero extra sobre eso, porque lo que hay que pagar es un canon. El hecho de que yo tenga una arma no significa que sea un privilegio mío, yo tengo que pagar por el uso o el derecho de tener esa arma. Entonces es una cuestión, digamos, legal que se ha implementado en otros países y que nos permitiría a nosotros poder determinar si los homicidios de este país se están dando con base en uso de armas legales o con uso de armas que no están registradas, o sea, ilegales. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tenemos que ver bastante complejo del arma es cómo ingresa al país. No lo puedo adelantar acá, claro, pero ya tenemos una línea bastante fuerte de investigación que nos está sugiriendo que es diferente a lo que siempre hemos pensado. En una línea sobre este tema, sin entrar en la investigación, por supuesto, el establecimiento de los escáneres en puertos, fronteras y aeropuertos de alto tránsito podría ayudar a contener esa entrada de armas ilegales. Es que no está entrando por ahí. Ese no viene a solucionar nada. Es que con lo que es armas, no. Es que no, el problema no ingresa por ahí. Es bastante disruptivo la respuesta. Bueno, esperamos que pronto logren generar pues, la investigación correspondiente, porque el país
obviamente lo necesita y lo agradece. Don Randall, hay un tema que se ha puesto sobre el tapete y es el trabajo de los jueces que llevan casos de droga. Y a pesar de que no es parte de su jurisdicción, sí me gustaría su opinión de la idea de hacer jueces anónimos para llevar procesos de juicio de bandas de crimen organizado o de droga, para que el trabajo que ustedes hacen pues sea más seguro para los jueces el llevar a cabo el desarrollo del juicio. Bueno, no solo jueces, también investigadores. El hecho de que los investigadores tengan que ir ahí a declarar. Y declarar y mostrarse, pues evidentemente son un objetivo, un target para estos grupos criminales. Habría que ver cómo vendría esa legislación y cómo la van a establecer. Aquí hay un principio natural que es el imputado tiene el derecho de saber quién lo está juzgando, o sea, que sea un juez de verdad, que no sea, digamos, alguien que se pone una máscara y que de pronto no tenga las competencias para ser juez. Entonces, habría que ver cómo solventan ese problema, pero yo te voy a decir una cosa, Jonathan, ante problemas excepcionales, medidas también excepcionales. Hace algunos años era impensable que se pudiera extraditar a un nacional del país y ya se está conversando del tema, del cual estamos de acuerdo. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, es que es necesario. Vea, te voy a explicar por qué. Si bien es cierto, una persona aquí en Costa Rica puede estar en prisión, la prisión también es bastante porosa, en el sentido de que la información fluye, no es tan restrictiva como por ejemplo Estados Unidos. Una persona va a Estados Unidos a una prisión y ahí no vuelve a tener comunicación con nadie más, y la comunicación que tiene es grabada, o sea, se escucha lo que le está diciendo una persona a otra persona a través de una pantalla, de un vidrio con un intercomunicador. Entonces, generalmente cuando se dan estas situaciones de extradición, la persona que es extraditada empieza a negociar para dar información sobre lo que está ocurriendo en el país, y esa información vendría también a OIJ. Entonces, si aquí extraditaran a alguien un peso pesado de narcotráfico, pues lo más probable es, después de algunos meses de sentir la soledad, que empiece a hablar y que empiece a dar más información para poder salir con un beneficio, claro. Entonces, eso nos ayudaría al país para poder también obtener más información de grupos criminales y apuntalar investigación. Entonces, nosotros sí estamos muy de acuerdo en eso, aparte que es un mensaje de que se brinda, de que este país está completamente comprometido en la lucha contra la criminalidad. ¿Se sabe cuántas bandas de crimen organizado hay, cuántos sicarios hay en el país? Mira, bandas hay más de 287 en su momento, cuando habíamos hecho el cálculo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Decisor, significa Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre Organizaciones Criminales y la Resiliencia. Ese es un software que tenemos con todas las bandas criminales del país. Ya de esas 287 hemos desarticulado más de 100. Estamos ahorita investigando más de 100, pero siempre va a quedar otro grupo importante que no vamos a poder llegarle porque las capacidades no van para eso. Entonces, al final, aquí hay una realidad. Hace un año estábamos hablando del Gordotal allá en Punta Arenas, que no voy a decir el nombre porque a mí no me gusta promover a los criminales, ¿verdad? Estamos hablando que la principal problemática en Punta Arenas es el Gordotal, y que aquí en La León había un sujeto que tenía el nombre de una fruta, que tenía una casa como de 5 pisos negra, ¿verdad? Entonces, vea que ya esas personas no son las que están ahorita hablándose. Las únicas el único que ha permanecido en el tiempo es este sujeto alias Diablo, pero después de ahí las personas cambian, los personajes son diferentes, pero la realidad es la misma. O sea, hay un problema estructural que no se está abordando, porque es como una enfermedad que usted tenga y únicamente le está dando una Panadol o un medicamento, perdón por decir marcas, y no estás atacando la verdadera raíz del problema. Es los jóvenes entre 15 y 18 años un público cautivo fijo para las bandas de crimen organizado, para poder nutrir los puntos más bajos de la organización. Incluso más jóvenes, 14, 13 años, 12 inclusive, ya están siendo reclutados. A cambio de poco. A cambio de prácticamente nada, es que es mano de obra barata y mano de obra descartable. Un joven de estos... esclavitud. Tal vez no esclavitud, pero tal vez adoctrinamiento por un lado, y por otro lado, el mismo joven va a ser desechado al curso de 5, 6, 7 homicidios. El mismo grupo o lo mata, o lo mata un grupo rival, o lo detiene OIJ. Entonces, la vida de estas personas son muy, muy cortas, y en realidad la cantidad de jóvenes que están muriendo en la actualidad es mucho mayor
a lo que teníamos hace 5 o 10 años. Entonces hay una realidad que está afectando y es que estos jóvenes no tienen acceso a una educación. En el caso de Limón, vea que Limón tiene un bono demográfico que el 55% de la población de Limón está comprendida entre los 9 y 19 años de edad. Gente sin posibilidad real de estudio, y entonces ¿a qué se van a dedicar? Si no hay un trabajo formal, si no hay empresas que se van ahí a ofrecer trabajos formales. Entonces el narcotráfico o el crimen organizado en este caso es un reclutador importantísimo. Según un estudio del periódico El País, es el 5º mejor empleador de todo México, sí, por encima de las cadenas Oxxo y todas las cadenas que son, digamos, de supermercados pequeñitos. El tema de unificación de policías. Yo lo veo bien. O sea, si bien es cierto, hemos tenido en algún momento dentro de la tradición costarricense la visión de tener policías separadas. En el caso de las policías administrativas, evidentemente no estamos hablando de OIJ, que estén bajo un mando y que estén bajo una misma organización, pues yo no lo veo mal. Ayuda a resolver trabajos y a mantener una presencia en la sociedad. Por lo menos ayuda a tener una misma línea de mandos. Has visto las situaciones que han sucedido con tránsito últimamente, lo que ha sucedido en algún momento con policía, control fiscal, etcétera. Entonces, el hecho de que estén bajo un mismo mando, yo no lo veo negativo. A pesar de que en su momento se hizo muy estratégicamente para no concentrar el poder en una sola policía, que es la que podía hace de 80 y resto de años, 82 años tal vez, dar un golpe de Estado para el gobernante que estaba de turno. Don Randall, nos quedan 2 minutos de tiempo y quisiera cedérselos para que usted le dé un mensaje a 2 públicos. 1, a los que toman decisiones para que los vean a ustedes con lo que ustedes necesitan. Y 2, a la sociedad para que sirvan de co-creadores de una sociedad saludable con la línea que ustedes también proponen. Esta situación que estamos teniendo es revertible, es factible, es posible. Lo que necesitamos es el apoyo decidido de las personas que tienen capacidades de decisión y de las personas que tienen ese bagaje político para tomar decisiones. Nosotros estamos comprometidos con este país, sabemos las necesidades que tenemos, vamos a seguir viviendo acá, difícilmente nos vamos a ir fuera del país luego de 4 años de estar trabajando acá, y eso es lo importante, saber que necesitamos mejorar a este país y a la sociedad costarricense. Sepan y entiendan que mientras exista un OIJ íntegro, un OIJ comprometido y no debilitado, vamos a seguir siendo esa referencia internacional de que este país va a ser un país de paz, va a ser un país próspero, y que estamos convencidos de ello y lo proclamamos. Lo que nos falta es un poquito más de decisión interna, de poder valorar qué es lo que queremos en este país, si es mejorar algunos indicadores macroeconómicos, o lo que queremos es que todos vivamos dentro de una seguridad razonable. Es indicado bajar los decibeles de la polarización. Es sumamente importante. Dentro del reporte de situación estamos hablando de la necesidad de un discurso coherente en materia de seguridad. De todos. De todos. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Jonathan. Un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Hemos conversado con el director del OIJ, temas de mucha importancia para poder entender qué está pasando en el país y cómo podemos entre todos pues ayudar a que este sea una mejor Costa Rica. Mañana, no se lo pierda, con Fernando Zamora vamos a seguir conversando de temas constitucionales. Esto ha sido todo por hoy en Red